Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Parashá en familia, para la familia. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición aquí en nuestro maravilloso programa de Parashá en familia, para la familia. Amén, bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar conectados una vez más en este programa de Parashá en Familia. Nos sentimos muy felices, gozosos de poder estar con ustedes una vez más en una lectura de la Torá, en una porción de la Torá, donde juntos estudiamos la palabra del Eterno, donde esperamos que tú durante toda esta semana hayas estudiado en casa y que hoy podamos sentarnos y estudiar más de la palabra de Hashem, el Parashá Bejeloteja. Hoy lo estudiamos aquí en Parashá en Familia, un Parashá súper extraordinario que nos van a enseñar principios y valores de nuestra vida a Adonai. En verdad, un Parashá extraordinario. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de Israel Casa Integral. Recuerda que este mismo programa que estás viendo en este momento lo puedes escuchar en podcast, lo cual significa que puedes ir a nuestro canal de YouTube, va a haber todo una lista de reproducción o un playlist donde puedes escuchar todos los parashás en formato de audio, ya que sabemos que es mucho mejor para algunas personas que viven en otros países el poder escucharlo en una versión de menos megas, del cual no va a quitar tanto internet en los celulares. Así que te damos también esa opción y también la puedes escuchar por todas las diferentes cuentas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todas ellas. Ahí también están todos estos programas y queremos que sean de bendición para tu vida. Así que bueno, mis amigos, vamos al programa del día de hoy. Enseñanza, papel y lápiz, la Torá al frente tuyo, la Biblia al frente tuyo, porque vamos a estudiar un parashá extraordinario. Maravilloso. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Bien, pues para esta semana un parashá extraordinariamente importante, muy pero muy profundo, con muchos temas de alto interés. Esto es de las grandes ligas. La parashá Bealoteja da comienzo en el capítulo 8 del libro de Bamidbar, Números, hasta el capítulo 12, verso 16. Zacarías capítulo 2, versos 14 y también el capítulo 4, verso 7, el libro de Juan capítulo 19, versos 31 al 37 y en el libro de los Hebreos capítulo 3, verso 1 y verso 6. ¿Por qué he mencionado estos textos bíblicos? Porque algunas de las preguntas que nos envían los hermanos, las personas que nos acompañan es si solamente el parashá hace referencia a Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Y por favor, tengan presente que cuando estudiamos Parashat, viene incluido no solamente el tema del libro que estamos estudiando, en este caso Números, Bamidbar, sino que siempre iremos avanzando en lo que conocemos como los Nevi'im, los profetas, los Ketuvim, los escritos, y al igual el Brit Hadasha o el Nuevo Testamento. Siempre el estudio tiene que ser
completo. Integral. Toda la Biblia. Así es que en el estudio de Parashá yo voy solamente en la parte inicial a dar una referencia de los temas que trata, porque como es un Parashá tan profundo, tendremos que definitivamente solucionarlo buscando por lo menos un tema de la semana. Vamos a ver entonces que aquí hay como número 1 la consagración a los levitas. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver precisamente con el Tanat, qué es el Tanat, cuáles son los libros que lo componen, lo que estaba mencionando, el Tanakh desde el punto de vista de un acróstico que significa Torah, Nevim, Ketuvim. Vamos a hablar acerca de la importancia de la tribu de Leví. Recuerden que la tribu de Leví es la tribu número 13. Normalmente hablamos de las 12 tribus, pero hay una tribu que está en el centro del Mishkan, sirviendo, protegiendo, atendiendo todo el proceso del Mishkan, que es la tribu de Leví, que no está incluida en las 12, por lo tanto esa es la tribu número 13. Y esa tribu número 13 tiene también un nivel muy importante porque es un nivel de elevación, el número 13. Ahora, vamos a ver en este tema también la importancia de lo que significa el Pesach Sheni. ¿Qué es el Pesach Sheni? Los que no pudieron realizar el Pesá en su momento oportuno, ahora lo van a poder realizar, van a poder llevar a cabo la celebración de Pesá. Vamos a encontrarnos también en este Parashá el tema que tiene que ver con las señales divinas que acompañan precisamente al pueblo de Israel durante sus diferentes movimientos. Es decir, cuando la Shekinah de Dios, la columna de fuego y la nube se muevan, entonces todo el campamento se va a mover y allí vemos una serie de milagros, de sucesos sobrenaturales. Vamos a encontrarnos aquí con algo bien importante, ¿cuál es? El sonido de las trompetas. Creo que Camilo nos va a hablar sobre ese punto más en detalle, los diferentes sonidos, qué significan, cuándo debemos emplearlos y específicamente en qué ocasiones. Ahora, también importante recordar que en este Parashá también se nos habla de las 2 trompetas que debe realizarse para uso exclusivo ¿de quién? De Moshe. Muy importante. Ahora, Israel va a empezar su viaje por el desierto y en este viaje por el desierto, pues vamos a recordar que es la primera vez que ahora Israel marcha, como lo vimos en el Parashá anterior, el Parashá Nasó, va a marchar en bloque, es decir, 4 grupos de a 3 tribus. ¿Y qué más deben llevar? Los pendones, ¿recuerdan? Que indican las 4 tribus más importantes que mencionamos, al este, al oeste, al norte, al sur. Muy bien. ¿Y cómo se debe llevar el mobiliario? Todo el orden que cada implemento, cada inmobiliario debe llevar, quién lo debe implantar, manejar, etcétera, etcétera. Entonces empieza este va a ser el primer viaje del Mishkan y del Arca de la Alianza, algo muy importante. Ahora, ¿qué sucede cuando esta Arca de la Alianza se va a mover? Moshe realiza una oración con un contenido extraordinariamente especial. Que no está en la Torah. Sí, y muy interesante. Y algo además, vamos a encontrar en esta historia del Parashá cómo el pueblo, y voy a hablar del pueblo, tanto del pueblo de Israel, porque también recordemos que había un pueblo extranjero allí. Pero como quiera, todos empezaron a quejarse y yo probablemente, si el tiempo nos lo permite, hable un poquito. Si no lo puedo hacer hoy, lo haremos mañana en nuestra reunión de Shabbat, pero tiene que ver con quejarnos. ¿Por qué nos quejamos? Si lo tenemos todo, si no lo tenemos todo, ¿por qué nos quejamos? Ahora, Moisés le manifiesta al Eterno de que él siente que es una carga muy grande todo lo que significa mover y desplazar a todo este grupo de seres humanos, a todo este pueblo, y el Eterno le dice entonces que es el momento de nombrar 70 ancianos, que conocemos como Sanedrín. El Sanedrín. Entonces aquí nace en este Parashá el Sanedrín. Otro tema que tenemos ya para terminar, son 14 temas de esta Parashá. Dios ordena a Moisés organizar el Sanedrín. Recordemos que en ese proceso hay 2 varones que no están en el grupo de los 70, pero que la Biblia puntualmente los menciona, el Tanakh, la Torah, cuando nos habla de Eldad y de Medad, los que profetizaron. El espíritu de Adonai viene sobre ellos y ellos profetizan, y ya ese tema lo trataremos en otro momento. Ahora viene el momento también de las codornices, porque ellos no querían comer más maná, y entonces piden carne, y el Eterno en su misericordia les envía las codornices hasta que se hastían de comer carne. Aarón y Miriam hablan de, atención, Aarón y Miriam hablan de Moshe, con Moshe, o Aarón y Miriam hablan con Moshe, porque cuando leemos este texto entendemos que Miriam recibe una lepra
en razón a una condición de lashon hará. Pero, un momento, lashon hará significa hablar de alguien a espaldas de él y hacer mal comentario. Sin embargo, aquí vemos que Aarón y Miriam nunca hablaron mal de él a espaldas, sino que ellos fueron a hablar con él. Entonces, ¿dónde se tipifica el tema de lashon hará? Y cerramos esta historia precisamente con el asunto de la metzorá o la lepra, que es ocasionada por 7 días, en el caso particular de Miriam, no en Aarón, pero sí en Miriam. Todo este es el tema, como pueden ver, muy extenso, muy importante, y como dijo el hermano Camilo, esperamos que ustedes en el transcurso de esta semana hayan podido avanzar en el estudio de estos capítulos, porque hay mucho tema que tratar. Muy bien. Baruch Hashem. Definitivamente, los años pasados el pastor Alfaro dio muchas enseñanzas acerca de la menora, la función de la menora, la forma de encender la menora. Les recomiendo que vayan a Israel Casa Integral y busquen el parachá de la semana, del año pasado y antepasado. Él explicó algo que es muy importante que nos detengamos a examinar, y es los niveles de cómo se debía de subir una escalera para llegar al nivel de encender la menora. Y hablábamos del pesá, del reme, del dras y del sop, hasta que se llega a encender esa menora. De cómo, hacia adelante, en la parte de atrás, dónde tenía que estar el sumo sacerdote o el sacerdote de oficio encendiendo esa menora, ¿verdad? Todo eso fueron los parachás del año pasado. Pero yo quiero recalcar algo, porque uno de los temas más apasionantes para mí, yo no sé, cada uno tiene su tema, pero para mí lo más apasionante de todo lo que yo estudio está relacionado con la menora y con el árbol de la vida, que es la misma menora, ¿no? Y el número 8 que comienza a tocar el parachá, dice, habla a Aarón y dile. Mira que no dice que le hablemos no dice, habla a Aarón. O sea, Adonai le dice a Moshe a quién le tienen que dirigir, delegar funciones espirituales. No dice a los sacerdotes. Dice, habla a Aarón y dile, cuando encienda la lámpara, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelabro. Hacia adentro. Eso es tan importante, Camilito, el sentido de lo que le estamos hablando. Mire, a veces tomamos tan rápidamente encender la menora y no nos damos cuenta que hay una orden específica en el encendido de la menora. Y Aarón lo hizo así. O sea, Aarón no hizo como a él le pareció. Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior de la menora sus lámparas, como Adonai lo mandó a Moshe. Le voy a hacer la pregunta del $1.000.000. ¿Dónde vio Moshe encender la menora? Todo lo que hay en el trono de Adonai es una réplica de lo que hay en la tierra. Y Moshe ve lo que Adonai le está enseñando de cómo se enciende la menora, y le enseñaron cómo se enciende la menora. Verso 4. Y esta es la hechura del candelabro, de la menora. De oro labrado a martillo. Fue la única pieza de todo lo inmobiliario en que quien la labró fue Moshe. De oro labrado a martillo, o sea, cada golpe que recibió Yeshua. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo conforme al modelo que Adonai le mostró a Moshe. Así hizo la menora. Detrás de todo ese pequeño detalle existe una gran enseñanza del Todopoderoso para nosotros. Porque el Eterno le ordena a Moshe encender esa menora con sus 7 lámparas, alumbrando hacia adelante. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Tenemos que ver todo, abrir el panorama y ver la menora, y luego abrir y abrir y abrir todo ese compendio que Adonai nos está mostrando. Y Jesús llega y dice en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo, dice Jesús. Una ciudad asentada sobre un monte
no puede esconderse. Verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre la ménora, y alumbra a todos los que están en la casa. Y el verso 16, Jesús nos dice, así alumbre nuestra luz delante de todos los hombres, para que vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces la menorá es el símbolo, nada más y nada menos que el Mashiach. ¿Sabía usted que el símbolo de Israel no es la estrella de David? Nunca, muy interesante. Nunca ha sido la estrella de David. Un día tendremos que dar este estudio. Hay que hacer un estudio sobre ese tema. El símbolo. Verdadero, original y bíblico. El símbolo de Israel es la menorá, porque el símbolo de Israel es Yeshua. Amén. Y bueno, déjame decir solo aclarar algo. eso, ¿no? No es que sea Yeshua, eso El es lo que símbolo. significa. Para ellos no significa eso. Claro, para ellos no significa. Muy bien. Ahora, es interesante en este punto, solo para hacer un pequeño paréntesis, cuando hablas de la preparación de la menorá, la elaboración, es una pieza única, es decir, no trae partes, es una sola unidad. Es una sola pieza. Es un solo componente, todo el elemento es un solo componente. Moshe decía al Eterno, pero ¿cómo yo puedo realmente hacer algo así? Es prácticamente imposible hacer una sola unidad. Pero bueno, eso ya lo enseñamos en un parachá el año anterior. Pero sí que es importante. ¿Qué representa que la menorá sea una sola pieza? Representa un ejad. Uno, unidad, un ejad. Todos somos un ejad. Yeshua dijo en Juan 8:12, y aquí dejo mi partecita de este momento. Otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Amén. La menorá, amados, debía de ser de oro puro, símbolo de la divinidad, de la naturaleza, de la naturaleza sin pecado de Yeshua. Vaya a 2 Corintios, capítulo 5, verso 21. Y no me le quite a Yeshua, por favor, nunca. Que Yeshua es el símbolo de la divinidad, que no hay en él ni una gota, ni un segmento de pecado. Baruch Hashem. Amén. Vamos a un corte y ya regresamos con el programa de el día de hoy. Israel, Casa Integral, es una congregación para la familia en Torá. Contáctanos en YouTube, Israel, Casa Integral. Bueno, y regresamos en el programa del día de hoy, en sí ya para pues continuar en este tema, porque el tiempo se va bien rapidito, pero sí interesante el verso 3 del capítulo 8, donde nos explica cómo la menorá iba a ser construida. ¿Por qué es tan importante esta construcción allí? Porque vemos una vez más, como decía la pastora Pili, la revelación de Yeshua allí, o sea, ese respeto por Yeshua, tanto que en Mateo capítulo 20, verso 25 y 28, es tremendo cómo el Eterno funciona, porque justo en mi devocional, que no es un devocional de Parashá, sino un devocional externo, literalmente me dio esta cita bíblica y dije, wow, tengo que escribirla, porque ahí es donde Yeshua explica cómo Él es la Shamash, la vela de la mitad, donde Él viene a servir y no a ser servido. Y entonces en el verso 3 dice, y Aarón lo hizo así, encendióse la parte interior del candelero, sus lámparas como Adonai le mandó a Moisés. Ok, entonces las lámparas de los lados, las 4 y las 3 del otro lado, sí, iban con destino a la mitad. ¿Por qué? Porque acordémonos que la mitad es la luz que enciende todas las otras luces. Es la luz que sirve. Tanto que esa cita bíblica de Mateo capítulo 20, verso 25 y 28 es muy interesante. Y también la cita de Apocalipsis capítulo 1, verso 12, donde dice, y en medio de las 7 a una semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Ahí que está hablando literalmente de lo que estamos leyendo en este momento, y por eso la pastora Pili también hablaba acerca de la importancia
de que el símbolo de la menorá es el símbolo de Israel y tiene, bueno, tantos significados, los 7 espíritus del Masías, bueno, las 7 fiestas, una gran cantidad de cosas que verdaderamente nos hacen a nosotros reflexionar verdaderamente como un símbolo que se le es dado, mira que lo dice ahí, como conforme al modelo que Adonai le mostró a Moisés. O sea, esto era algo celestial, era un símbolo que se iba a significar por el resto de nuestra vida. Por eso ahí es una gran diferencia como nosotros tenemos, que nosotros sí celebramos la fiesta de las luces o la fiesta de Menorá. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, lo hemos explicado que el año pasado creo que fue la primera vez que verdaderamente lo dijimos de esta manera, estamos dando honra al símbolo sagrado de Adonai, pero también a la casa, porque aquí mira cómo le está dando las instrucciones a Adonai a Moisés para decirles a Aarón cómo estas lámparas tenían que ser encendidas en la casa del rey. Tanto era este trabajo que el que estamos comenzando aquí en Números capítulo 8, que este trabajo se va a convertir, y lo vimos en creo que 2 o 3 parashas pasados, donde literalmente alguien en el templo va a dedicarse a lo que es el encendido de las luces del templo. O sea, lo que está pasando aquí es algo que va a ser por el resto, bueno, los por el resto sacerdotes de lo que va a ser el templo. Pero ahora esa luz, siendo Yeshua, radica dentro de cada uno de nosotros y eso es muy importante también. Así que lo que aquí está pasando en Números capítulo 8 es algo extraordinario. También vemos el escoger de los levitas, o no escoger, perdón, la purificación de los levitas, como ellos se iban a presentar ante Adonai, y creo que eso también es muy importante porque nos habla acerca de la purificación. Adonai verdaderamente quería un pueblo puro ante él, y eso es muy importante. Entramos al capítulo 9, pastores. Pero, pastor Camilito, perdóname, déjame solo decir algo de la menorá. En Éxodo capítulo 35, verso 21, miremoslo un momentito, por favor. En Éxodo capítulo 35, verso 21, para pasar al capítulo 9. Vamos a ver la gran similitud que tiene la menorá, que se parece a un árbol. ¿Se acuerdan que el árbol tipifica, el árbol de la vida tipifica a Yeshua de nuevo, el árbol de la vida tipifica el templo, el árbol de la vida tipifica el gran Edén, y el árbol de la vida termina en Apocalipsis 22 como el árbol de la vida, la menorá? Veamos Éxodo capítulo 35, verso 21. Verso 21, muy bien. Shemot capítulo 35, verso 21 dice la palabra: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Adonai para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para todas las sagradas vestiduras. Esto tiene que ver que no solo dieron para el inmobiliario, no solamente dieron para otras cosas, sino tiene que ver directamente con la menorá que nuestro Adonai nos da como símbolo y que sigue siendo el símbolo más sagrado de Israel. Nunca te olvides la cita de Juan 8:12, cuando Yeshua nos dice: yo soy la luz del mundo y los llamo a ustedes a hacer luz en medio de las tinieblas. Entonces, permítame antes de pasar al capítulo, porque es que es apasionante y saltarnos ciertos detalles, pues es tremendo. Pero solo voy a mencionar algo interesante a propósito de regresar a Éxodo en el capítulo 35. Noten cómo el texto aquí nos narra quiénes traían y qué trajeron, hombres y mujeres, y relata que traían los zarcillos, que traían el oro, que traían esto, que traían lo otro, sus joyas y todas las ofrendas que traían, tenían azul, púrpura, carmesí, lino fino, etc. Pero es interesante notar que entre quienes ofrendaron, el pueblo que ofrendó, a la única persona que no se le permitió ofrendar fue Aarón. ¿Por qué, pastor? Y es interesantísimo porque ya todavía aquí estaba vigente el tema del becerro de oro y la participación, vamos a decir, por acción o por omisión de Aarón. Pero Aarón estaba muy pendiente de él presentar su ofrenda también. Sin embargo, no pudo hacerlo. El Eterno no lo permitió. Y aquí se sucede algo maravilloso. Y es que hablando del tema de menorá, pues precisamente Adonai le habla a Moshe y le dice, estoy parafraseando para ganar un poquito el tiempo, le dice: háblale a Aarón y dile, no se preocupe, porque todo lo que está aquí siendo sembrado en el Mishkan, el oro y todas las ofrendas, todo esto desaparecerá.
Pero yo le daré a Aarón algo que nunca jamás desaparecerá, será eterno. Y precisamente ahí vamos al tema de hoy en el capítulo 8, y en el verso que estamos leyendo, y habla Moshe y le dice, ahora Aarón, tú encenderás la menorá, y le da la responsabilidad, es una misbat que le entrega, en la que la menorá va a permanecer encendida por siempre. Y como me gustan los números y solo lo voy a mencionar, mañana les envío las gráficas, la menorá realmente es un reloj, Sí. es un reloj, no tanto el cronos, sino es un reloj celestial donde nos marca todos los eventos sobrenaturales. Presentes, pasados y futuros. Exacto, entre ellos Levítico 23, todos los Moedín, todo está relacionado. Los 7 brazos de la menorá Shabbat cumplen con una labor maravillosa. Ese es el reloj que el Eterno nos entregó. Y el hermano Rico utiliza una palabra que yo tengo que acostumbrarme a ella, me cuesta, la verdad se los confieso. Es la palabra la montaña cósmica, pero aquí podemos decir la menorá cósmica, porque encierra todo el contenido de la humanidad. Y miren solo este número tan interesante. Los 7 brazos de la menorá están determinados por 7 letras del alefato hebreo, que son Yod, Aleph, Yod, 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 Lamet, Aleph. Y ese valor numérico sumado nos da el valor de 72. ¿Y qué significa 72? Los 72 nombres de Adonai, que son exactamente los 72 nombres de Adonai que aparecerán en el pectoral del Cohen Gadol, 12 por 6, las piedras, 12 por 6, 72, los 72 nombres de Adonai. Pasemos al capítulo. Es que es bien tremendo pasarnos, por eso les pedí que vieran los parachats de los años pasados. El pastor Alfaro se tomó el tiempo, explicó cómo se enciende. De hecho, creo que uno de los momentos más sensacionales que yo he podido tener al ver al pastor con la menorá fue el momento donde él colocó una escalera. Sí, subí. Se subió los escalones, sí, las claro. encendió y nos enseñó ese momento de unción, sí, me acuerdo, sí. ¿Verdad? Y yo creo que tú tienes que ir Vamos a dejar en la descripción del video para que lo vean. Vale la pena. Porque cada escalón es Tesh, Remesh, Drash, y es la manera como Sot. vamos elevándonos, sí, hasta llegar al nivel Sot, ir elevándonos en el estudio de la Torá, como cada año subimos, cada año nos apasionamos. Literalmente. Que oh, sí. amén. Y ahí en lo que estamos hablando de Aarón también es muy importante porque la Humash en el estudio de los rabinos habla acerca de que lo que Aarón está haciendo ahí, la encendido de una menorá es igual a dar una ofrenda. Es lo mismo. Correcto. Es exactamente lo Fabuloso. mismo. Así que creo que es muy extraordinario porque el pastor lo explicó y a lo mejor tienes que regresar a conectar el punto que él estaba diciendo con lo que estoy diciendo, en el sentido que no se le permitió en un momento dar ofrenda, pero después en el capítulo 8 se le dice, vas a encender tú la menorá. Ahí es muy importante porque él está haciendo una ofrenda y literalmente cuando vemos un encendido de la menorá es lo mismo, es dar una ofrenda. Y lo mismo podemos verlo en el templo, cuando se prende la luz en el templo. O las velas de Shabbat. Las velas de Shabbat estamos dando ¿qué? Una ofrenda de agradable. gratitud, de agradable en el altar familiar. Con eso dicho, por eso los macabeos querían regresar esa menorá al templo, que la luz regresara al templo. ¿Por qué? Porque era la ofrenda viva que estaba en el templo, encendida, dando luz al tabernáculo. En medio de las tinieblas. En medio de las tinieblas. Así que muy extraordinario ese capítulo 8. Pudiéramos hablar mucho de eso y lo haremos en otro momento. En el siguiente ciclo. En el siguiente ciclo. Pero entramos en el capítulo 9. Aquí hablamos acerca de los 2 Pesaj en sí. Creo que es muy interesante esto porque aquí vemos también más información acerca de la fiesta que ya ellos han celebrado antes. A lo mejor pudiéramos decir también que hay otro video que necesitamos hacer en el estudio de observancia de Pesaj y la acción del Pesaj. Celebrar. Muy, muy diferentes. Fíjate que llegamos al capítulo 9. ¿Puedo decir algo del anterior? Yo no, sí, ustedes, no, porque ellos es que actúan como si yo los regañara. No es que no regañe, lo que pasa es que no quiero perder la secuencia porque Camilo quiere hacer. Y él es el productor y pues nosotros tenemos que sujetar. Pero yo quiero decir algo. Para terminar
todo el trabajo del tabernáculo, que fue la último inmobiliario, fue la menorá. Adonai da toda la instrucción de cómo se debe terminar ese instrumento tan hermoso, pero algo muy importante que quiero decirte es donde nosotros nos damos cuenta de la necesidad de que hayan obreros en la mies. Se necesita gente que quiera servir a Adonai, se necesita gente que quiera encender las velas, se necesitan personas que quieran cuidar el inmobiliario de Adonai, se necesitan personas que quieran caminar una milla más. Pero sabes, hoy en día nosotros hacemos un llamado y decimos, necesitamos obreros en la mies, oremos por obreros de la mies, pero oremos por obreros capacitados en la mies, que se capaciten, que no enciendan la menorá porque les pareció emocionante, que no caminen una milla más porque les pareció muy bonito, sino que se capaciten para hacer la obra de nuestro Abacados. Eso era lo que quería decir antes de entrar al capítulo 9. Vamos a hablar de la celebración del segundo Pesá. Creo que antes de que se me olvide, pastores... Te damos permiso. Sí, exacto. Yo no sé por qué. En el desierto de Sinaí, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Quiero encontrar es exactamente cuando ellos salen en camino a Paraán. Porque aquí, para que lo podemos conectar un poco más tarde, pero ahorita tengo la nota y se me va a olvidar. Aquí el pueblo de Israel comete un error, no solo lo que vamos a hablar de Números capítulo 11, sino que ellos cometen un error bien grande al tratar de salir de la montaña cósmica del monte Sinaí lo más rápido posible. Ellos reciben los mandamientos en el monte Sinaí, pero mira, acuérdate que le dicen a Moisés que tú nos hables, pero que a Adonai no nos hables. Y no los escribí, tengo que también dejarlo en la descripción o hablarlo en otro programa, pero hay 3 pecados que el pueblo comete al salir de la montaña cósmica, y una de ellas es tratar de salir de la presencia de Adonai lo más pronto posible, o sea, no tenerle en sí la revelancia, el temor que de verdad tenía esta montaña cósmica cuando Adonai les estaba hablando a ellos y estaban diciendo a ellos, haremos y obedeceremos. Y yo creo que es bien interesante también, porque mira que ellos suben a la montaña cósmica, bueno, suben hasta un cierto lugar, viven Shavuot, es un tiempo extraordinario, los mandamientos, y otra vez bajan, o sea, hay una bajada de escaleras donde literalmente ahora van a ser probados. Y yo no critico al pueblo de Israel porque todos somos humanos. O sea, nosotros no estamos en un mejor nivel que ellos. Ellos, por supuesto, vamos a hablar de Números capítulo 11. Pero lo que sí puedo decir de esta frase es, siempre vamos a estar mejor en la montaña cósmica. Claro. O sea, siempre nuestro destino es la montaña cósmica. Claro. Cuando nos alejamos de ella, vamos a perder. Porque mira que ahí están las leyes, está Adonai mismo, que dice que él mismo bajó en esa montaña. Y mientras nos alejamos de esa montaña cósmica, comenzamos a fallar. Mientras nos acercamos en esa cuenta del Homer, wow, cosas grandes suceden, porque estamos en destino. Pureza. Pero aquí, una vez más, lo repito, estudienlo, lo pueden buscar. Hay un pecado que ellos cometen ya desde ese entonces, y es tratar de salir lo más rápido posible de esa montaña cósmica en vez de tener esa reverencia por la montaña cósmica. Ahora, fíjate que aquí hay algo muy interesante respecto a ese pueblo. No hay duda de que la generación, humanamente hablando, hasta nuestros días, que tuvieron el mayor nivel, la mayor elevación espiritual, sin lugar a dudas, es esta generación. Por supuesto. Esta generación está a las faldas del monte Horeb, escuchan y ven la voz de Adonai, sienten su presencia, ven el milagro, ellos reciben absolutamente. Pero pocos días después se enfrentan ante una situación del becerro de oro. ¿Y por qué es que una generación como esta, que llegó a un nivel tan extraordinariamente alto de pureza, y puedo decirlo de santidad, empiezan a suscitarse entre sus recorridos tantos errores? Y quiero por esto resaltar algo que hemos dicho en tantas ocasiones. Cuando estudiamos Torá, cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que es un libro que no es un libro de perfección, en el sentido de que lo que nos muestra son hombres, mujeres y un pueblo que comete todo tipo de errores.
Sí. Es decir, nosotros podemos leer libros muy interesantes, con autores muy interesantes, en los que nos muestran una vida con perfección, cómo ser un líder, cómo tener éxito en los negocios, cómo alcanzar una familia de éxito, cómo alcanzar una keilá de éxito. Esos libros son extraordinarios. Pero la Biblia, completamente contraria, nos muestra los errores de un pueblo, los errores de los hombres, los errores de las decisiones. Como tú decías, ¿cómo es que estando en un nivel de santidad tan extraordinario, procuran salir lo más pronto de él? ¿Cómo es que procuran inmediatamente entrar a un concepto de idolatría? ¿Cómo pueden caer tan bajo? ¿Cómo pueden entrar a una circunstancia como esa? Y entonces el Eterno nos deja estos modelos para que precisamente de ellos nosotros podamos aprender, corregir y no volver a caer en esta situación. Si a ti te dieran la oportunidad de mirar uno de los personajes bíblicos y uno de los grandes errores, ¿con quién te identificarías? Pues justamente esta semana tuve la oportunidad de participar en el Ministerio EHAT, en el devocional EHAT, creo que como el día martes, y el Eterno habló a mi corazón de una manera tan extraordinaria justamente sobre este mismo parashá que estamos hablando. Y fíjate, no me había dado cuenta que era el parashá de la semana. Sí. Pero es la vida de Moshe. Sí. Moshe dice en este parashá que era un hombre manso. Humilde. Sin embargo, manso y humilde. Ningún otro ser humano ha alcanzado ese nivel. Obviamente aparte de nuestro Mesías, pero a lo que quiero referir, humanamente, este hombre es considerado en la Biblia, no hay otro de todos los que se mencionan que tengan este nivel de mansedumbre y de humildad. Pero sin embargo, asimismo, como es el hombre manso, asimismo nos damos cuenta que Moshe cometió una serie de errores. Y si no mató a un egipcio. Y si no las hubiera cometido, hubiera sido un Mesías perfecto. Claro, mató a un egipcio, tuvo que huir al desierto. En el tema de hoy tenemos que hablar un poco, si el tiempo lo permite, acerca de su matrimonio, su familia, sus hijos, la mujer cushita, qué pasó en su hogar, qué pasó con toda esta situación. Tuvo situaciones en las que el Eterno le dijo, Moshe, háblale a la montaña, y él lo que hizo fue golpear la montaña. Entonces, y ahí fue. Y eso le costó además, Le por costó. supuesto. Hay muchos detalles. Pero, ¿qué significa? Los errores que cometió Moshe lo llevan a una condición maravillosa. ¿Cuál es? Que Moshe lograba controlar tanto su ira como su enojo, porque había llegado a un nivel tan alto de pureza y de santidad, que precisamente él sabía que esas cosas del mundo o naturales del ser humano requieren ser controladas. Baruch Hashem. A ver, Camilito, la misma pregunta que le hice a tu mismo, pastor. Lo mismo. ¿Moshe? Sí. ¿Controlar la ira? ¿O qué? La misma pregunta que le hiciste a él. Pero el mismo personaje bíblico, Sí. ¿te identificarías con Moshe y lo mismo? Lo mismo. Hágamela a mí. ¿Cuál sería tu persona? Yo me identificaría con Miriam. Me encanta el personaje de Miriam. Y sabes que, bueno, adelante, perdón. Ahí vi algo también en la Biblia excelente en las traducciones. Miriam me parece que Adonai la llama a ella la profetisa, y por eso le llama tan duramente la atención cuando ella va con Aarón a enfrentarse contra Moshe, ¿verdad? Eso creo que una de las áreas donde Adonai me ha corregido a mí es no enfrentarme con nadie, no enfrentarme razonalmente ni personalmente, sino dejar a Adonai actuar en su gobierno espiritual. Entonces, un personaje con el cual yo me identifico mucho es con Miriam, en que ella tenía una posición espiritual de gozo. Pasaron el momento difícil de los carros del faraón, y Miriam tomó el pandero y empezó a danzar y a profetizarle al pueblo. Y mira que ahí Adonai, como lo dijiste tú, que se me viene a mente, así fuera profetisa, Adonai la disciplinó. Y la castigó. Sí. O sea, aquí no es porque muchos, como dicen en inglés, self-proclaimed, nombrados ellos mismos profetas,
piensan que están autonombrados. en un nivel exclusivo. No. Y aquí a una profeta se le castiga duramente porque es casi otra vez el inglés, you should have known better. Ya deberías haber sabido mejor que esto. O sea, deberías haber interesante, sabido sí. que tú no deberías hacer esto. Y por ser una profeta, Miriam, te tengo que castigar Claro. porque lo que hiciste está mal. Sí. Y es tan interesante. Lo que iba a decir es que cuando estaba leyendo lo del Humash, la Torah y aquí la Biblia que tengo, vi la diferencia. A veces decía María, a veces decía Miriam. Y ahí vemos, porque muchas personas cuando nos preguntan nosotros le decimos a la madre de Yeshua Miriam, porque ese es su verdadero Claro. nombre, sí. Pero vemos y regreso al punto del Moré Eric de Jesús, que él dice, a mí me gustaría que la Biblia hubiera podido, los traductores de la Biblia, perdón, no la Biblia, los traductores de la Biblia hubieran podido seguir ese paterno de permanecer. Si van a nombrar la asamblea como la asamblea de Israel, usar esa palabra por el resto de la Biblia Sí. en vez de cambiarlo, porque confunde mucho y pensamos que están hablando de personas totalmente diferentes Claro. o de un pueblo totalmente Y es lo diferente. que Claro. sucede con nuestra traducción realmente al español. La traducción que tenemos en español, lastimosamente, los traductores muy difícil. hicieron una serie de cambios, e incluso en eso, algo tan sencillo como el Nombre, nombre, sí. que el nombre verdadero de la madre de Yeshua, Miriam, y fue alterado como María. Ahora, ya que entraron al tema de Miriam, porque estamos en Sí. varios capítulos, es el capítulo 12, el capítulo 11 pues nos habla del envío de codornices. Pero no ya hemos lo hablado vamos- del 9. pero estamos en Miriam por un Sí, sí, momento, por ya un que momento. entramos a Miriam, Sí, pues porque fuiste ahí. continuemos para no perder el hilo. En el capítulo 12 del libro de Números, que es parte de nuestro Parashá, viene el tema de María o Miriam, ven la situación, Miriam y Sí, Aarón, ahí está, ahí que vemos uno. murmuraron Y contra en el Moisés. inglés lo dice, aquí en la traducción en inglés dice Miriam. Correcto. Ahora, observen que sin embargo el título que aparece en esta versión en español también debe ser corregido. Una vez más no tengo título. Porque en esta versión, no sé qué versión tú tienes, 60. pero en esta versión dice, murmuraron contra Moshe. Ajá. Ahora, la palabra murmurar aquí en hebreo es lashon hara. Pero si leemos el texto, nos daremos cuenta que aquí hay un error en el sentido de la murmuración. Vamos a leerlo a ver si encontramos entre todos el error, Sí. especialmente con los hermanos que están allí. Dice el capítulo 12. Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cushita que había tomado, porque él había tomado mujer cushita. Esto es un juego de palabras extraordinario. Es descripción. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Adonai? Ah, ¿No ha hablado también por nosotros? eso lo hemos escuchado. Y lo oyó Adonai. Y aquel varón, Moisés, era muy manso. Aquí está, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Adonai a Moshe, a Aarón y a María. A los tres les habla Miriam. Adonai. A Miriam, gracias. Y les dice, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Atención, miren esto tan extraordinario. Lashon hara significa que una persona o dos reunidos hablan de alguien. Hablan del pastor, hablan de la pastora, hablan del hermano, hablan de la hermana, a espaldas de la persona, y cuando hablan, ¿qué sucede? Difaman, chismean, critican, calumnian, se burlan, etc. Eso es uno de los pecados, entre otras cosas. No es que haya uno más grave y uno menos graves, pero es uno de los pecados que trae mayor consecuencia en la Biblia. Pues lo vimos en Metzorá, como Sí, una casa es justamente, contaminada, correcto. como tiene que ser sacada esa persona, Correcto. es llevada al sumo sacerdote, el sacerdote tiene que ver esa persona. Y en verdad la palabra lepra no es la palabra correcta, porque sí es casi como una plaga, muy similar a la lepra. Entonces, aquí vemos que Aarón y Miriam no hablaron a espaldas de Moshe. Aquí vemos que Aarón y Miriam no estaban Fueron. de acuerdo con una situación que se estaba presentando en la vida de Moshe y su esposa, pero ellos no es que hayan hablado con el campamento sobre el tema, sino lo que han hecho es que ellos van y hablan con Moshe, le dicen, Moshe, Miriam es la hermana mayor, recuerden. Espíritu de familiaridad. Sí, ahí. Miriam es la mayor, luego viene Aarón y luego viene Moshe. Y Miriam como hermana mayor se acerca y le dice, bueno, mijo, Ajá. ¿qué es lo que está pasando en tu matrimonio? ¿Qué es lo que está pasando con Sípora? ¿Qué es lo Ajá. que está pasando? ¿Por qué qué? Sí, entonces. ¿Y por qué no? ¿Cómo así? y entonces vemos aquí que ellos no hablaron a espaldas de él, ellos le trataron el enfrentaron. tema frente a él. Ajá. Es decir, que aquí no se daría el concepto de la Lashon hara, pero, dígalo conmigo, pero, Pero
Pero sin embargo, cuando ellos le reclaman y le dicen, pero Moshe, o le dirían, hermanito, ¿tú qué estás pensando? ¿Que es que solamente tú eres el que profetiza? Yo soy una ¿Que por ¿Es ti que profeta. habla acaso Dios? tú eres el único que escucha a Dios? ¿Es que acaso tú crees que el único que Dios Que habla escucha. solamente contigo? Porque nosotros también, Él también habla con nosotros. Y entonces dice la palabra, y Adonai escuchó lo que estaban hablando. Y les habló a los tres y les dijo, vayan al Mishkan, pasen la puerta del Mishkan. Pero un momentico, A ver, porque a ver. te está saltando un detalle muy importante acá. Porque sí, Adonai los escucha, pero ese escuchar también era ver cómo Moisés iba a reaccionar a esta Claro. decisión de la cual Miriam y Aarón estaban tomando. Porque mira lo que pasa, aquí la Torá nos describe, y aquel varón, Moisés, era muy manso. O sea, lo que está tratando de decir es de que Moisés no le puso atención a esto. No en el sentido malo de que... No le vio No, importancia. en su humildad dijo, ok, está bien, no te Tranquilos. preocupes, está bien. Él sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, ¿sí? Ahora, el no confrontarlo no significa que él estaba cometiendo un pecado. No, él era un hombre humilde y dice, ok, está bien, los escucha. Y ahí lo describe y dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, que lo que nos está diciendo es que cuando ellos se enfrentaron, Moisés dijo, no hay problema, calma, hay humildad. Y ahí llega al punto número 3 cuando los llama a los tres al tabernáculo. Definitivamente el paso de Miriam, Aarón y Moshe. Fíjate que aquí no entra Séfora, ella no participa en el diálogo. Y no era Cushita. Exacto, no, de ninguna manera. Ellos hacen una aclaración peyorativa. La describen, como una mujer de Etíope. Etíope, Cush. Pero no era. morena o... Sí. Dicen, Y- qué belleza, sí. es lo que están diciendo. Dicen, y lo podemos hablar si ustedes quieren. Describen a la esposa de Moisés y dicen, uy, esa mujer tan bella. Es una mujer hermosa. Hermosa. Sí, entonces, pero aquí hay algo muy importante. Si no hablaron mal de la mujer de No, se Moshe, metieron en un asunto que no era de ellos. exacto. Ahí es donde yo quiero llegar. Hay 3 ocasiones en la Torah que son muy importantes de entender, hermanos. ¿Acaso tú crees que Adonai no es Adonai y que él no puede cuidar su casa? La pregunta que yo siempre te voy a hacer es esa. Que nosotros escuchamos mucho, nosotros repetimos lo que otros repiten. No, es que a mí me embarga un celo por Adonai en su casa y yo no estoy de acuerdo con tal cosa. Y venimos nosotros a confrontar algo que Adonai no nos ha mandado a hacer. Ese caso de Moshe y Aarón fue duramente disciplinado por Adonai, porque estaban metiéndose con la autoridad que Adonai le había delegado a Moshe. ¿Saben el segundo caso que a mí me llama muchísimo la atención? Cuando llevan el arca, y eso lo voy a hablar en el estudio de David, llevan el arca, y Usa ve que el arca se va a caer, Ajá. y él toma la autoridad de tocar el arca para que En no su se propia caiga. actitud. Exacto. Y al momento en que él toca el arca, Muere. muere. Y entonces todo el mundo dirá, pero ¿por qué lo va a matar? Si él lo que quiso fue proteger el arca, ¿acaso Adonai no puede proteger su arca? Su presencia necesita del ser humano para protegerlo de él. Es que nosotros a veces nos pasamos por encima de usurpación, se llama eso. Correcto. Y el tercer acto tan tremendo que yo veo es cuando Yeshua entra al templo y encuentra a todos aquellos que están colocando la casa de Adonai. Mire, mucha gente dice, no, es que será el templo de Herodes. Permítame decirte, se llamaba el segundo templo donde todo Israel giraba alrededor. O sea, que era la casa de Adonai. Que hubiera usurpación es otra cosa, pero era la casa de Adonai. Y entró en Nisan 10. es muy Y importante. entra en Nisan 10. 4 días antes de Pesach. Ajá. ¿Y qué hace? Entra en autoridad para limpiar la casa de Adonai. Purificar. ¿Usted cree que le estaba usurpando territorio? No, estaba haciendo su derecho, confrontando la posición espiritual. Volcó todas las mesas, entró en la presencia de Adonai, o sea, demostró
que cómo se entra en la autoridad verdaderamente sin usurpar autoridad, porque él no dijo yo soy el sumo sacerdote y ahora voy a tomar autoridad de esta casa. Él solamente mostró que nosotros tenemos que vivir una vida verdaderamente clara ante Adonai para no usurpar territorios. Lo que hizo con Moshe y lo que hizo con Aarón y con Miriam fue: no pases por encima de la persona que yo he puesto como autoridad. Esa persona no se está portando bien. ¿Y tú crees que yo no soy Adonai para corregirla? Es que esa persona no está dando buen testimonio y yo soy tan celoso y tengo tanto celo por Adonai que yo voy a decirle y le voy a hablar y le voy a confrontar. Discúlpame, ¿acaso esa persona no está bajo liderazgo de Adonai y tú crees que Adonai no es capaz de confrontar a la persona? Mira lo interesante que Adonai nos pone. Por eso fue que él confrontó a Miriam y por eso es que Adonai la puso en su lugar a ella. Y yo creo, Pastor Roberto, que una de las cosas más tremendas dentro de esos personajes es poner en su sitio la autoridad de Adonai y no usurpar nuestra función. Ella era la profetisa, Aarón era el sumo sacerdote y Moshe era el legislador. Así es. Ahora, fíjate que en la enseñanza de Shavuot que estaba compartiendo el hermano Rico y el pastor Gabriel Paredes en su congregación en Orlando, Yará, hablaban y tocaron este tema, porque independiente de que fuese en ese momento el templo con Herodes, la función del templo es santa. Claro. El trabajo. Indistinto de que el oficiante no lo sea. Claro. Pero la función para la cual se estableció, como decir, el Cohen Gadol cumple una función de santidad. Distinto es que él no sea realmente un hombre santo y cumpla con el oficio para el cual ha sido llamado. Entonces, esos conceptos técnicos hay que manejarlos con mucha sabiduría, porque precisamente aquí nos damos cuenta que en el caso de Miriam y de Aarón, evidentemente Dios sabía y conocía de ellos y les hablaba, pero les dio una lección extraordinaria. Una vez estando en el Mishkan, les dice que los dos deben salir, Miriam y Aarón, y deja a Moshe en el interior. Y les dice: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Adonai, le apareceré en visión, esto es durante el día, y en sueños, esto es durante la noche, y hablaré con él. No así con mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa. Y dice, y con Moshe, no con ustedes. Yo con ustedes hablé este momento y paré de contar. Pero con Moshe, con mi siervo, yo hablaré cara a cara con él y claramente, no por figuras, no por parábolas, sino que le daré y él verá mi apariencia, la apariencia de Adonai. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moshe? Por supuesto, entonces esto nos ratifica no solamente el nivel, puedo decirlo, de malaj angelical que Moshe adquiere, sino que evidentemente ahora el Eterno nos está mostrando que cuando ha elegido a un llamado, ese elegido y ese llamado tienen el respaldo de Dios. Y si ese elegido y ese llamado cometen error, el Eterno será quien haga el cumplimiento y la justicia sobre esa persona, no nosotros. Y si nos regresamos entonces a un capítulo anterior, porque hemos saltado y el tiempo se ha ido ya, tenemos 10 minutos, verdaderamente uno se preguntaría, literalmente en el capítulo anterior, y lo podemos decir de esa manera, basado como tenemos escrita la palabra, no significa que esta historia que estamos viendo aquí verdaderamente fue cronológica, no. Puede haber pasado en diferentes ideas, pero uno se preguntaría, igual digamos que la historia de la comida fue meses después, años después, no, literalmente no, eso sí es mentira, porque aquí sí nos deja la figura del tiempo, nos dice en el segundo año, pero meses o semanas después, uno diría, ¿y será que Miriam no aprendió la lección con el pueblo que acabó de morir? Cuando se estaban quejando de la comida en el capítulo 11. O sea, ¿cómo es que Miriam no entiende? Ahora, una vez más, puede ser que esto todavía no ha sucedido en el momento, ¿verdad? Cronológicamente. Vemos a un pueblo entonces en el capítulo 11, para resumir, que se quejan del maná. Y la palabra de Adonai nos dice que esa es una de las más grandes cosas que ha podido hacer el pueblo. El haberse quejado de la comida celestial. Y literalmente hasta hoy, antes de venir aquí, estaba resumiendo otra vez lo que estábamos estudiando durante toda la semana.
Y se me vino esta palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan El maná. de cada día. El maná. Y eso a mí me puso frío, porque ellos lo que estaban diciendo, y ahí, bueno, una vez más, este programa es un parashá de resumen. Claro. Vemos que ellos dicen cosas y la palabra lo dice y la Humash también, que ellos hicieron esto adredemente para hacer a Dios enojarse. O sea, ellos sabían, y lo tengo aquí escrito en mis notas, es igual como un hijo como sabe cómo enojar a un padre. O sea, Sí. literalmente ellos lo que hicieron fue, vamos a hacer a Dios enojar. Y le dicen cosas tan estúpidas, perdón la palabra. En Egipto comíamos peces, comíamos la comida que queríamos. Lo provocaron. Ay, amigo. Ay, amigo. ¿Qué esclavo podía comer Elegir comida a la carta. a la carta el pescado? Era pura mentira. Ellos estaban haciendo enojar a Dios a propósito. En Egipto no comían nada bueno, comían comida de las cosas que faltaba. Eran esclavos en Egipto y vienen a decirle a Adonai, allá en Egipto comíamos la mejor comida. Camilo, una pregunta. Excelente lo que estás compartiendo. ¿Cómo tú crees que nos haces enojar a nosotros? No sé. No, ¿cómo no? ¿Cómo no vas a saber cómo nos provocas? No sé. Algo, dime algo. No sé. Una mirada. Sí. No, algo que tú sabes que a mí me enoja. No sé. Vea, pastor, ¿cómo Camilo nos hace enojar? No sé. Ay, no. Bueno, entonces aquí regresamos al punto. Yo iba a Ellos decir están- algo sobre eso. Ok, ellos regresan, entonces hacen enojar a Dios a propósito, se quejan del maná y recordemos que el maná les caía todos los días, ellos no podían guardar el maná en sus casas, era un pan diario y literalmente como Yeshua nos lo describe en la oración del Padre Nuestro, el pan de cada día, dánoslo. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Israel guardaba el maná en sus casas, literalmente ya no necesitaban a Dios. Y ya no iban a necesitar a Dios. Iban a tener tanta comida tan suficiente que no iban a necesitar de Dios. Aquí Adonai nos enseña algo tan extraordinario de que Adonai nos provee la comida todos los días. Este parashá del capítulo 11, o este capítulo 11 mejor, esa palabra aconteció en hebreo es la palabra vayhi. Y esa palabra vayhi significa sucedió o aconteció. Pero esa palabra vayhi en hebreo es el valor numérico 31. Bat, Yod, Hei, Yod, 31. Y eso hace referencia a que algo muy triste va a pasar, que algún desastre va a ocurrir. Y aquí vemos que cuando el pueblo se queja, ¿por qué se queja el pueblo? El pueblo se queja porque el pueblo cree que es merecedor de algo más. Están recibiendo el maná del cielo a la puerta de su casa en la porción y proporción que cada familia necesitaba. Pero sin embargo, ellos querían algo más. Y busquemos la aplicación con nuestros días. ¿Cómo estamos hoy? Estamos viviendo una circunstancia de pandemia, una circunstancia de enfermedad, de muerte, de crisis, de violencia, de marchas y de tantas cosas que están pasando para el tiempo de la grabación de este tiempo. Y sin embargo, vemos que en algunos países hay inundaciones, inviernos profundos, desastres, escasez, hambre, muerte. Pero quienes el Eterno nos ha provisto y nos ha guardado y nos bendice, todavía estamos siendo, ¿cómo se dice?, insatisfechos. Queremos más. ¿Y qué hacemos? Nos quejamos y nos quejamos. Es decir, que esta condición del pueblo, cuando el pueblo se quejó, no es una condición nueva. Somos inconformes, nos quejamos si hace calor, nos quejamos si hace frío, nos quejamos si hay demasiada comida, nos quejamos si no tenemos que comer. De todo nos quejamos porque siempre creemos que somos merecedores de algo más. Yo creo que en el proceso de Números 11, el berrinche, como dijo Camilito, es un berrinche, les da berrinche y cuando nos da berrinche nos quejamos. Y cuando nos quejamos murmuramos. Y produce en Adonai. ¿Están insatisfechos con lo que les estoy dando? ¿Usted no está satisfecho con lo que usted está recibiendo?
no es satisfecho con el maná que les estoy enviando diariamente, que tiene todas las proteínas, todos los nutrientes, Lo necesario. todo lo que ustedes necesitan 100%. para su cuerpo. Mm. Pero el ser humano, desde el huerto del Edén, cuando la varona y el varón comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, hicieron lo mismo. Se quejaron, murmuraron, les dio berrinche. Tenían todos los otros árboles para comer. Mm. ¿Pero qué hicieron? Pero nosotros queremos de este árbol. Nosotros queremos comer de esto. Y eso los llevó a todo el proceso tan difícil que hoy en día tenemos. Y de la misma manera, hoy en día, nosotros somos berrinchosos con Adonai. Nada de lo que sucedió en el desierto es viejo. Está hoy vigente en la Claro, vida de las por congregaciones. Somos berrinchosos. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Y de pronto queremos hacer doblarle el brazo a Adonai a ver qué tanto nos va a aguantar. Ujú. ¿Cierto? Sí. Y Adonai nos está diciendo hoy en día, yo quiero sostenerte y yo quiero darte a ti un maná diferente a cualquier persona, pero tus berrinches no me dejan escuchar y tus berrinches no me dejan hacer lo que yo quiero hacer Y contigo. no hay nada más feo que una persona quejona. Oh, sí. Una persona que queja yo diría que tenía tanta energía para quejarse, o sea, ¿de dónde saca tanta energía una persona que se queja? Aquí vemos a Adonai decirles, ¿ustedes quieren esto? Ok, les van a salir ahora la carne hasta por las narices Wow. de lo que ustedes Y luego quieren. se van a morir. Y literalmente les da lo que ellos quieren. Yo Claro. creo que ahí vemos también la gracia de Dios en el sentido de que ustedes quieren esto, se los voy a dar, tómenlo. Pero después van a morir. Y mira que es bien interesante, esta mañana lo leía antes también de venir. Aquí nos dice y nos habla de una plaga, ¿verdad? Nos habla de una plaga muy, muy grande. En el verso 33 dice, y hirió Jehová al pueblo como con una plaga muy grande. Ahora, literalmente aquí no es una plaga en el sentido de que los mató, sino que qué pasa con la comida que cae del cielo, que ha durado tantos, creo que lo dice, ¿no? ¿No fueron 30 días? 30 días. 30 días al caer una comida donde no tienen refrigeradoras, donde no tienen coolers, donde no tienen nada de eso, la comida se daña. Y aquí vemos que ellos mueren por su propia comida, o sea, por su propio deseo. Aquí creo que es una lección tan grande. Mueren por lo que tanto querían. Y eso es una lección bien grande. O sea, ellos murieron. La plaga que trajo fue la comida mala. La comida que ellos estaban comiendo Descomposición. se dañó. Ahora, ¿el maná se dañaba? No, porque era un pan, una comida diaria. Y Adonai literalmente también no lo hablamos. Fueron tantas cosas que hablamos, Tantas cosas que nos faltan. Cuando la nube se movía, cuando la nube subía, ellos se movían, ¿verdad? Sí. Y aquí vemos que literalmente lo pensaba yo en esa manera, porque decía, a veces hasta en la noche tenían que moverse, o sea, empaquen, listo, vámonos. Claro. Y es casi la misma forma, nunca he tenido que pasar por un desierto físico, pero sé que, digamos, hay temporadas, digamos, la gente que conoce el desierto dice, no, pues a esta tal y tal hora va a pasar una tormenta de arena, Bien. entonces tenemos que movernos ya para que esa tormenta... Sí, entonces aquí vemos cómo Dios literalmente les provee el maná, o sea que hay comida, suficiente comida, Sí. pero también los hacía mover en la noche, porque yo sé que Adonai sabía literalmente lo que estaba pasando alrededor. Dios los quería proteger. Dios quería mover a este pueblo en un destino extraordinario. Y aquí vemos una parte bien tremenda, como una gran cantidad del pueblo muere debido a su carnalidad. Es que, Camilito, si tú lo ves, si nosotros analizamos esta parte de la enseñanza, nosotros que vemos que ya Adonai los venía desintoxicando en su organismo espiritual, emocional y físico, los venía desintoxicando de la comida de Egipto, de la parte espiritual, de la mentalidad de Egipto. Pero como ellos son berrinchosos, Adonai les dice, ok, les voy a mandar uno de los que a ustedes les gusta, pero la mezcla, hermanos, por eso es que es muy importante explicar esto. La mezcla de una comida mundana y una comida celestial nos indigesta. Tremendo. Y la sí. indigestión nos mata. ¿Sabes que hay gente que quiere combinar una enseñanza de Torah Lo puro con lo impuro. con lo impuro? Ujú. Entonces dice, bueno, pero es que, ¿cuál es el problema? Y Adonai nos dice,
Por eso es tan importante entender las leyes rituales y las leyes morales para podernos discernir en lo que Adonai nos está hablando. Una de las cosas que más me llama la atención es cómo Adonai pudo resolver este conflicto. Miren, cuando llegamos al capítulo 9, que nos hemos saltado tan rápidamente, vemos que Adonai le da la posibilidad al pueblo de volver a celebrar el Pesaj, que no pudieron celebrar los que estaban en procesos rituales de impureza, y les da la oportunidad, ¿verdad? Porque acuérdense muy bien que en el desierto ellos no pudieron celebrar la convocatoria de Pesaj, ¿verdad? Durante 40 años, solamente en esta ocasión, y vuelven a celebrar Pesaj cuando entran a la tierra prometida, cuando se circuncidan. En Josué 5 está muy claro. Pero nota algo, que era una carga muy dura para Moshe. Está en Números 11:16. Entonces Adonai dijo a Moshe: reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. No viejitos. No hablamos de ancianos. No, hombres maduros. No, hombres de maduros hombres de palabra. sí, Hombres de enseñanza. Porque hoy en día se practica mucho eso en las Sí, iglesias. creemos que los ancianos son los que son de edad. No, de Es un sabiduría. Principales. Y tráelos a las puertas del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré. Óigame la palabra que les dice. Y yo quiero que usted capte lo que voy a decir, porque esto va a ser poderoso para nuestra vida espiritual. Y yo quiero, dice, y yo hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu. Tiene que subrayar eso. Que está en ti. Que está en ti. Wow, man. Y pondré en ellos. Y los pondré en ellos. ¿En quiénes? Wow. En los 70. O sea, dice, es tan poderoso lo que Adonai le ha puesto a Moshe, Wow. que ahora lo va a repartir. Maravilloso, sí. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y yo la llenaré, y no la la llevarás. llevarás tú solo. Oigan lo que voy a explicarle. Con todo este revolú que tenemos, que el Omer comienza el día después de Pesaj. No, que el Omer no comienza el día después de Pesaj, que el Omer comienza el día después de Bikurim. ¿Sabías tú que cuando se restauren las cosas como se están restaurando en este mismo instante, y cuando se restaure todo el Sanedrín, la orden de lo que diga el Sanedrín será la orden para todo Israel, porque ellos son los que fijan las fechas? Si hubo algo en un problema de fechas entre el comienzo del Omer y la terminación, que es el Shavuot, que es toda la revolución que hubo en este momento, el Sanedrín va a decir, hay que corregir la fecha, o esta es la fecha, porque tiene que ver con el templo, amados. Claro, por supuesto. Y entonces, en este momento que nosotros estamos viendo el comienzo del templo, en este momento que nosotros estamos viendo el comienzo de todo lo que es la restauración del altar, esto que estamos hablando es decir, que los 70 traen el espíritu de Moshe en restauración. Eso es importante. Interesante. Que los 70 van a traer un equilibrio al pueblo de Adonai. Pastora, pero si los 70 son ortodoxos y no creen en Yeshua, permíteme decirte, nunca antes en la historia de Torah hemos visto tanto acercamiento de los rabinos de Sanedrín, digámoslo, lo que se están alistando, para entender a Yeshua. O sea que ellos van a tener que entender. ¿Y por qué te lo digo? Por el templo, amados. El templo tiene, las fiestas de Adonai van alrededor del templo de Adonai. Y sin eso, no hay reloj para poderlo entender. Entonces, a mí me parece tan impresionante el verso 16, cuando Adonai le dice, yo voy a repartir el espíritu que hay en ti en los 70 para repartir la carga. Claro. Amén. Hay Baruch algo muy Hashem. importante lo que estás diciendo también, porque es un dato importante. Él les da este espíritu a ellos. La palabra aquí no lo dice, pero se entiende basado en lo mismo de Miriam, que sí, ellos, digamos, iban a llevar la carga, iban a tener el mismo espíritu de Moshe, pero el que llevaría el espíritu de profecía, o sea, en el sentido de que esto es lo que Adonai ha dicho, es Moshe. Claro. O sea, el mismo espíritu, pero Moshe, porque lo vemos una vez más en Miriam,
verso 7 lo podemos decir, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Adonai. ¿Por qué pues no tuviste temor con hablar conmigo contra mi siervo Moisés? Moshe vemos casi como una tipo de idea, digamos en lo de Shemash, Claro. en el sentido de que Moisés como la vela encendiendo esas 7 otros espíritus 70 ancianos. al frente de él, que una vez más se piensa aquí que es el Sanedrín. Claro, y Baruch fíjate que en el Hashem. cierre de ese tema tan extraordinario y gracias por esa explicación tan bonita, me encantó ese tema, había quedado en el campamento 2 varones. Y me interesa mucho este tema porque Eliezer la palabra no, los menciona con nombre propio. Sí, y si los menciona con nombre Eldad. propio es algo extraordinario. Uno es Eldad y el Medad. otro es Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu, el Ruach HaKodesh. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Entonces ahí el Humash habla un poco de que ellos no vinieron al campamento. Bueno, primero que todo, porque ellos dos los menciona como separados. Basados en las tribus, no todas estaban balanceadas en el número de personas. Entonces hubo como un trabajo ahí de Moisés donde quería equivilar cada tribu, y estos dos son de una de esas tribus. Ellos no vienen al templo porque fueron escogidos literalmente por su humildad. O sea, no van a, dice, nosotros quiénes somos para ser parte No se de sintieron estos? como de los Wow. Sí, 70. ellos no somos parte de esos 70 ancianos. Nos han escogido, pero wow, ir hasta las puertas del tabernáculo, eso es un trabajo extraordinario. Y aquí el Humash y muchos otros libros dicen que lo que estaban profetizando en el campamento en este momento era la muerte de Moshe. Es lo que Wow. ellos hablan. Y era lo que Josué, por lo cual Josué Claro, se entonces molestó también, por eso ¿no? es que entonces dice, entonces respondió Josué, ahí lo vemos. Hijo de Nun. Hijo de Nun, ayudante de Moisés, que literalmente es muy importante también entender que Josué estaba al lado de Moshe en todo momento. Ajá. O sea, porque, bueno, hay tanto que decir. Leyendo el Humash me A mí me inspiré encanta mucho. enseñar el Porque liderazgo de Josué y aquí Moisés. dice, el Humash dice que al morir Moshe, ya estamos hablando de un tiempo adelante, una vez más lo digo porque aquí habla como Josué estaba al lado de Moisés. Ujú. Moisés al morir le dice, dime lo que quieras, antes de morir, pregúntame lo que quieras para que yo le pregunte a Adonai. Y Josué, mira, esto es un Humash, ¿no? Josué le dice, Midrash. No, en Humash. el Humash, Ah, dice, ok. le dice, Moshe, yo he estado al lado contigo en todo momento. Y dice, el Humash lo dice, ¿no? Esto ya es Humash. Dice que en ese momento se le olvidaron como 60 de los libros de la Torah, o sea, se le olvidaron una gran cantidad de conocimiento, y la lección de eso es, cuando tu maestro te diga algo, obedécelo. ¡Wow! Tremendo. A mí me dejó frío. Escríbame esto ahí en el grupo. Cuando Dígame. tu maestro te diga algo, obedécelo. Obedécelo. Porque siempre, mira, ahí lo que está Josué diciendo, no necesito aprender más. Sí, yo ya yo sé ya todo, lo sé está al lado todo. tuyo. Y ahí dice, siempre tienes que estar disponible para aprender. Wow. Siempre tienes que ¿Acaso estar sientes disponible. celo por mí? Exacto. Déjalos Sí. que profeticen. Sí. Ojalá y todos profetizaran. Ahí dice la palabra, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos, porque lo que estaban diciendo es, Adonai nos ha dicho que Moshe va a morir y que no va a entrar a la tierra prometida, y que será Wow. Josué el que los introduzca a la tierra Y prometida. extraordinario porque acuérdate que el nombre de Josué se lo dio fue Moshe. Ajá. Porque Oseas Hijo de Nun. es su verdadero nombre, Claro. hijo de Num. Y posteriormente cuando Moisés lo recibe, lo llama y lo coloca en esta posición, le da ese nombre profético. Profético de Yeshua. De Yeshua. Amén. De Bueno. Yeshua. Ajá. Creo Bueno, muy que bien. el Wow. tema de hoy, Sí, no, ya vamos muy pasados. maravilloso. De verdad que indiscutiblemente es un tema apasionante, porque en todo momento este parachá, acuérdense que todos los parachá resaltan a Yeshua. Todos los parachá tienen que ver con nuestro amado Amén, Yeshua. amén. La menora, Yeshua, el símbolo de Israel. El momento del maná, acuérdense del libro de Juan, yo soy el maná que descendió del cielo. Impresionantemente explicando que ellos rechazaron el maná
que a ellos no les importó ese maná tan hermoso. Y luego viene el momento en donde terminamos hablando de esa elección de esos ancianos tan tremendamente especial, en donde Adonai volverá a restaurar el Sanedrín. En este momento ya se está restaurando el Sanedrín. Israel tiene el Knesset, es el Knesset, es donde en este momento todo lo que tiene que ver con la parte política, pero eso no es lo que va a gobernar a Israel. Lo que nos va a gobernar a todos nosotros es el Sanedrín. Amén. Y nosotros tenemos que ver ese Sanedrín desde un punto de vista espiritual, porque ahí se van a corregir muchísimas cosas que hoy en día nosotros no estamos de acuerdo con ellos, pero que Adonai nos está pidiendo que para eso estará el espíritu de Moshe, Torah. Solo quería decir que el maná, que es un alimento 100% nutritivo, es decir, que el cuerpo lo absorbe absolutamente todo y no necesita expulsar nada. Es nutriente 100% puro. Qué cosa tan maravillosa. Así es, Dios los Amén. cuidó en todo, al Dios. pueblo de Israel. Muy bien. Yo creo que es tantas cosas que queríamos decir al final, pero yo te pido que tengas un shalom en tu Shabbat de hoy y una gran reflexión en tu vida cuando enciendas esas velas de menorá hoy en tu Shabbat. Dando Recuerda, ofrenda. exacto, recuerda que estás dando ofrenda a nuestro Rey, amado a Abba. nuestro amado Yeshua. Esa mesa de Shabbat representa a Yeshua. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa del día de hoy. Suscríbete a este canal. En verdad quisiéramos pasar horas. Un día yo creo que sí vamos a tener que pasar horas. Todo el día. Porque verdaderamente hay muchas cosas, pero lo que les podemos decir es que cada año ustedes mismos también van a subir esas Van a querer escaleras buscar más para y al más. final del día, un día poder encender esas luces de menorá en el Santo Templo. Mis amigos, Baruch bendiciones para todos ustedes. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Nos vemos muy Mañana, pronto. mañana nos vemos Gracias y a todos continuaremos en nuestro ustedes Shabbat. por este programa y a todos ustedes por estar conectados en el día de hoy. Shalom, shalom. Shalom. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.